¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir sin que las preocupaciones diarias perturben tu paz interior? Imagina poder enfrentar cualquier desafío con una calma imperturbable, sin dejar que las circunstancias externas dicten tu estado emocional. En este video descubrirás cómo entrenar tu mente utilizando principios estoicos que han perdurado a lo largo del tiempo por su efectividad. Aprenderás también técnicas prácticas respaldadas por la ciencia para fortalecer tu resiliencia emocional, controlar tus reacciones y transformar tu vida hacia una existencia más serena y equilibrada. Por tanto, te insto a que durante los próximos minutos te sumerjas en este contenido, apartando las distracciones cotidianas. Centrémonos juntos en este proceso de aprendizaje. Comencemos. Descubre cómo tomar el control de tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestra guía de crecimiento personal, Filosofía Estoica para la Vida Moderna. Haz clic en el link del primer comentario fijado o visita nuestro sitio web para obtenerlo ahora. Número 1. El poder del silencio consciente. Piensa en esto. Tienes 2 oídos y una boca, ¿verdad? Esto no es casualidad. Es un recordatorio simple y poderoso de cómo debemos actuar en la vida. La naturaleza misma, desde nuestra propia anatomía, nos sugiere que escuchemos el doble de lo que hablamos. Esta proporción 2:1, que podríamos ver como una especie de principio de equilibrio, nos invita a valorar el silencio como una fuerza interior. No es solo sobre callar. Se trata de saber cuándo es mejor escuchar antes de soltar palabras que muchas veces ni siquiera necesitamos decir. Practicar el silencio es un acto de control y de fortaleza mental, que no significa ser débil o tímido, sino más bien es un acto consciente de dirigir tu energía hacia adentro, hacia donde realmente puedes hacer una diferencia. Escuchar no es simplemente estar en silencio mientras otra persona habla, no, es mucho más profundo. La escucha activa se convierte en una especie de escudo mental que desarrollamos con la práctica. Al escuchar realmente, sin juzgar ni anticipar respuestas, empezamos a construir una resistencia emocional impresionante. ¿Cuántas veces has sentido esa urgencia por contestar de inmediato, por reaccionar sin pensar? Bueno, con la práctica de la escucha consciente, empiezas a ganar un pequeño pero poderoso espacio mental entre lo que alguien dice y cómo decides reaccionar. Este espacio es donde reside tu fortaleza, tu escudo mental. Es aquí donde transformas la vulnerabilidad en una fortaleza interior que otros no pueden tocar ni afectar, porque tú decides cómo y cuándo responder. Es en ese espacio mental que logras un entendimiento profundo, un control auténtico. Aquí es donde empieza tu verdadero dominio emocional. Cuando escuchas sin la necesidad de interrumpir o responder de inmediato, te das cuenta de que puedes absorber y comprender mucho más de lo que las palabras o las actitudes de las personas muestran a simple vista. Esta comprensión te da inmunidad mental, te hace menos susceptible a las emociones perturbadoras que intentan sacudirte desde el exterior. Con cada acto de escuchar sin reaccionar, desarrollas una especie de inmunidad emocional, una resiliencia que no viene de la dureza, sino de la sabiduría que acumulas al observar. Es como si, al entender profundamente, te vuelves inmune a los estímulos externos que buscan desestabilizarte. Ahora, aquí va algo que seguramente no habías considerado. La neurociencia respalda el poder de este silencio consciente. Resulta que practicar la escucha activa y el silencio estratégico no solo mejora nuestras relaciones, sino también la estructura de nuestro cerebro. Estudios han demostrado que el silencio consciente, esa práctica de hacer una pausa y escuchar sin reaccionar, aumenta la densidad de materia gris en la amígdala, la región del cerebro que controla nuestras emociones. Y no es solo eso, activar nuestro córtex prefrontal, que sucede durante la escucha profunda,
mejora nuestra capacidad de regular las emociones y tomar decisiones desde un lugar más equilibrado. Es casi como entrenar un músculo, pero aquí entrenas tu mente para la calma, el control y la claridad. Incluso se ha visto que los niveles de cortisol, la hormona del estrés, pueden disminuir hasta un 60% cuando practicamos esta escucha consciente. ¿No es fascinante? Pero claro, para que todo esto funcione, necesitamos practicar el silencio de manera estratégica. Antes de responder, haz una pausa, respira profundo. Esa pequeña pausa te conecta con tu centro y te ayuda a evitar respuestas impulsivas. También puedes utilizar ejercicios de respiración mientras escuchas. Esto te ayuda a mantener la calma, sobre todo en conversaciones que pueden tornarse tensas. Y la magia de todo esto es que cuanto más practicas, mejor te vuelves en captar la esencia de lo que se dice, incluso aquello que no se verbaliza. Tu intuición social se agudiza, te vuelves mejor en tomar decisiones y empiezas a sentir que el desgaste emocional disminuye porque ya no te desgastas respondiendo de inmediato. Te conviertes en un observador silencioso, en alguien que recoge la información y responde desde un lugar de calma. Y eso, créeme, es poder real. Entonces, cuando alguien critique o trate de provocarte, recuerda que tienes la opción de transformarlo en algo positivo. El silencio te da un espacio para reflexionar, para convertir esas palabras en oportunidades de crecimiento. Puedes desarrollar una autoconfianza sólida que no necesita defenderse en cada momento, porque sabes que puedes observar y responder cuando realmente tiene sentido. Esto no es debilidad, es fuerza. Es la fortaleza del silencio, el poder de escuchar y de absorber, de esperar el momento adecuado. Número 2. Prepárate para fallar. ¿Sabes qué es lo que en verdad nos fortalece? El fracaso. Sí, aunque suene duro, esa es la realidad. Tenemos esta idea de que fallar es malo, de que si fracasamos es porque no estamos hechos para algo, pero nada más lejos de la verdad. Mira, el fracaso es como una herramienta de entrenamiento mental, algo que nos prepara para resistir mejor las caídas, para levantarnos más rápido cada vez. Lo interesante es que, mientras más te expones a fallar, menos te afecta emocionalmente. La mente se vuelve resistente, como si cada revés te ayudara a construir una especie de inmunidad emocional. ¿No te parece curioso? Entre más caes, menos daño te hace caer. Y eso, amigo mío, es poder real, porque te vuelves indomable. Transformar el miedo en poder personal es lo que llamo la alquimia del fracaso. No se trata solo de caer y levantarse, se trata de usar cada caída como un paso hacia la fortaleza interior. Imagínate esto, cada vez que alguien te critica, cuando te enfrentas a una adversidad, en lugar de hundirte, conviertes esa experiencia en una especie de coraza mental. Es como si cada crítica, cada revés, fuera un ladrillo que te ayuda a construir una estructura interna sólida, resistente. Cuando aprendes a enfrentar esas situaciones sin temor, logras una fortaleza que no se obtiene de otra manera. Poco a poco, construyes una resiliencia tan fuerte que nada de lo que venga de fuera puede desestabilizarte. Eso es lo que pasa cuando haces del fracaso un hábito controlado. Te expones a situaciones que te desafían y cada una de esas experiencias va forjando una mente más robusta. Es como un entrenamiento sistemático. Te expones a retos, a situaciones que sabes que pueden salir mal, pero decides enfrentarlas igual. Así, poco a poco, entrenas a tu mente para adaptarse y resistir. La clave está en no hacerlo de golpe, sino gradualmente. Creas un sistema personal, un protocolo para adaptarte al fracaso y, más importante aún, para recuperarte de él. Digamos que tienes una rutina, un método que sigues cada vez que algo no sale como esperabas. Esto incluye tomar un momento para analizar, procesar lo que pasó y luego seguir adelante sin ataduras. La recuperación emocional no es magia, es práctica, y eso te permite vivir cada experiencia como algo temporal, que no define quién eres.
Después de cada revés, es fundamental tener un método para procesar lo sucedido. Analizar cada error, cada resultado inesperado, es crucial. Hay técnicas para esto. Tomarte un momento de pausa, respirar, reflexionar, entender qué se puede aprender y luego soltarlo. El secreto está en no apegarte al resultado, sino verlo como una oportunidad de mejora. Cuando logras hacer esto, descubres que no necesitas ganar siempre para crecer. De hecho, cada error, cada fracaso, es un peldaño que te eleva, te hace ver el camino con mayor claridad. Piensa en esto. Mientras más aprendes de tus fracasos, más rápido te vuelves en identificar patrones de crecimiento. Y es importante que sepas que esto no es solo filosofía, también es ciencia. La neurociencia de la resiliencia muestra que, al exponernos al fracaso de manera controlada, nuestro cerebro realmente cambia. Estudios demuestran que el fracaso consciente aumenta la densidad neuronal en las áreas del cerebro encargadas de la resiliencia. No solo eso, el factor neurotrófico BDNF, una proteína que fortalece las conexiones neuronales, se incrementa cuando practicamos el fracaso como parte de nuestro aprendizaje. Eso significa que estamos construyendo literalmente una mente más fuerte, una mente que responde con calma ante la adversidad. Incluso se ha visto que con el tiempo, esta práctica reduce la reacción de la amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo y el estrés. Así que, en lugar de entrar en pánico, desarrollamos una respuesta controlada, una respuesta que nos permite pensar, reaccionar, actuar desde la lógica y no desde el miedo. Este camino hacia la inmunidad mental ante el fracaso es como construir una armadura a través de cada experiencia. Cada vez que te levantas, estás poniendo una capa más de fortaleza sobre ti mismo. Estás moldeando una versión de ti que no se quiebra ante los desafíos. Y lo más poderoso de todo es que esta inmunidad no se construye con éxito tras éxito, sino con cada pequeño fallo, con cada obstáculo superado. Al final, no es el éxito lo que nos fortalece, sino la manera en que enfrentamos, procesamos y aprendemos de cada fracaso. Y esa es la clave para una mente verdaderamente inquebrantable. Número 3. Siempre espera lo peor. Imagina esto. Estás ahí, tranquilo, y de repente tu mente te dice, ¿y si todo sale mal? Normalmente huimos de esos pensamientos, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que enfrentar esas ideas puede ser la clave para una paz mental más profunda? En lugar de evitarlos, la anticipación negativa, ese acto de visualizar conscientemente lo peor que podría suceder, puede fortalecerte. No estamos hablando de vivir en un estado de alarma constante, sino de un tipo de inmunización mental, una práctica preventiva. Imaginar lo peor te ayuda a desarrollar una especie de resistencia psicológica. Es como crear un escudo mental. Al aceptar lo que podría salir mal, transformas el miedo en algo mucho más manejable y, sorprendentemente, en poder personal. Ya no eres un rehén de la ansiedad, sino que conviertes esos escenarios en una preparación estratégica. Piensa en la paradoja que te brinda esta estrategia. Al anticipar lo peor, en realidad estás alcanzando una paz mayor. ¿Cómo funciona esto? Al visualizar lo negativo, preparas tu mente para lo que podría venir, lo que te permite enfrentar el miedo antes de que ocurra. Aquí es donde entra lo que llamo el pesimismo estratégico. No es simplemente esperar que algo salga mal, sino convertir esa preocupación en acción. Te preguntas, ¿qué harías si esto pasara? Y entonces empiezas a armar planes de contingencia. Esa preocupación inicial se convierte en preparación activa. Dejas de estar atrapado en el miedo porque ya tienes un plan. Ya has pensado en cómo reaccionarías. Al crear una mentalidad de ya superado, consigues que incluso lo peor pierda poder sobre ti. Es liberador saber que, si lo peor llega, estás preparado, y eso trae una calma increíble. Esta calma no llega de la nada. Se va construyendo poco a poco con lo que llamo un sistema de desensibilización proactiva. Es como si te expusieras mentalmente a posibles crisis, pero de manera controlada.
Así, cuando los desafíos reales llegan, ya tienes respuestas predeterminadas. Has entrenado tu mente para no reaccionar de manera impulsiva, sino con un protocolo de recuperación mental que te lleva a mantener la calma. Y esa calma, esa estabilidad, es inquebrantable porque no depende de que todo salga bien. Has creado un refugio interior, un lugar al que siempre puedes volver, independientemente de lo que esté pasando afuera. Esta práctica incluye también lo que llamamos la preaceptación, que es básicamente aceptar las emociones antes de que lleguen. ¿Cómo se logra? Bueno, hay técnicas específicas, como la visualización negativa constructiva, donde imaginas un evento desafiante, pero también visualizas tu propia fuerza enfrentándolo. Es un ejercicio poderoso. Aprendes a desapegarte emocionalmente de ciertos resultados y fortaleces tu voluntad para que cuando lleguen los momentos difíciles, tu respuesta no sea el pánico, sino la firmeza. Se trata de estar mentalmente preparado, de modo que nada te tome por sorpresa. Y es que, cuando contrastas las dificultades que podrías enfrentar con la realidad actual, también desarrollas gratitud. Este contraste mental nos recuerda que las cosas podrían ser mucho peores y que aunque enfrentemos desafíos, aún tenemos mucho por agradecer. Así, cultivar la serenidad se vuelve posible incluso en la adversidad, porque has aprendido a ver cada momento con una perspectiva equilibrada. Te anclas en lo positivo que ya tienes y eso te da fuerza para enfrentar lo que venga con una perspectiva calmada y estable. Ahora no se trata solo de ideas bonitas. La ciencia también respalda esta práctica. Estudios han demostrado que la anticipación negativa controlada, lo que algunos llaman premortem psicológico, reduce la actividad de la amígdala, que es la parte del cerebro responsable del miedo y el estrés. Imagina, un 73% menos de actividad en esa zona ante una crisis real. No solo eso, sino que esta práctica activa el córtex prefrontal, mejorando tu capacidad para planificar y actuar con lógica. También incrementa ciertos neuropéptidos que fortalecen la calma y la resiliencia y aumenta la producción de GABA, el neurotransmisor que tranquiliza el cerebro. Lo que antes era una respuesta de miedo se convierte en una de serenidad. Entonces, aquí tienes una estrategia que, aunque a primera vista parece extraña, es sumamente poderosa. Al anticipar lo peor, fortaleces tu mente y tu espíritu, creando un refugio de paz interna que nada ni nadie puede tocar. Número 4. Mantén tu mente incorruptible en la prosperidad. Cuando te encuentras en una posición de abundancia, es como estar navegando en un mar aparentemente tranquilo, pero que esconde olas profundas y fuertes corrientes. A veces, la abundancia trae consigo una especie de seducción silenciosa que empieza a transformarte, y si no estás alerta, puede hacer que pierdas de vista quién eres realmente. Es como si la riqueza tuviera el poder de crear una versión alterada de ti mismo, una que podría poco a poco olvidar sus valores. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero la trampa está en su sutileza. Sin darte cuenta, podrías estar cambiando, volviéndote menos humilde, más arrogante, y lo peor es que rara vez alguien te lo hará notar. Por eso, es vital que construyas tus propias defensas mentales contra esta arrogancia que muchas veces acompaña al éxito, como un escudo de valores que te mantenga centrado. Para lograr esto, debes construir lo que llamo la arquitectura de la inmunidad material, es decir, un sistema personal de control que te ayude a mantenerte firme, incluso en medio de la abundancia. Cuando tienes acceso a tantas cosas, es fácil olvidar lo que realmente importa. La clave está en no permitir que las posesiones definan tu valor. Practicar el desapego mientras tienes abundancia no es fácil, pero es esencial. Ver la prosperidad como algo temporal y mantener la humildad como tu ancla es lo que te permite permanecer incorruptible. Al final, esa humildad se convierte en la base de tu resistencia, en la razón por la que sigues sintiendo empatía,
compasión y conexión genuina con los demás. Porque sin ella, el éxito puede ser un ancla que, en lugar de sostenerte, te hunde. Pero mantenerte en ese estado de equilibrio no es automático. Requiere de un sistema de vigilancia interior. Esto significa tener tus propios checkpoints mentales, momentos de autoevaluación donde te preguntas si aún estás alineado con tus valores fundamentales, y eso incluye ser brutalmente honesto contigo mismo. Es fácil caer en la autocomplacencia, pensar que tienes todo bajo control solo porque tienes éxito, pero ahí es donde puedes perderte. Entonces, establecer rituales para reconectarte con tus valores, tal vez una meditación, una reflexión al final del día, algo que te recuerde de dónde vienes y hacia dónde realmente quieres ir, es crucial. Estos mecanismos de alerta temprana son los que te ayudan a detectar cualquier señal de distorsión en tu carácter antes de que sea demasiado tarde. Además, parte de este proceso implica entender la mecánica del desapego próspero. Cuando el dinero y las posesiones empiezan a acumularse, hay que recordarse que esas cosas no te definen. Técnicas como la disociación entre el valor personal y lo material te ayudan a ver cada bien, cada logro, como un recurso, no como un reflejo de quién eres. Practicar la gratitud en la abundancia también es poderoso. Apreciar lo que tienes sin apegarte emocionalmente a ello te permite vivir en un estado de serenidad. Otra herramienta útil es la perspectiva desde la escasez. Recordar cómo es vivir sin esa abundancia ayuda a valorar lo esencial y mantener una mente clara y sencilla. En ese mismo camino está el arte de la prosperidad consciente. Desarrollar rituales de recordatorio de origen, como conectar regularmente con tus raíces o compartir generosamente con los demás, puede ser una brújula que te guíe. La generosidad, en este contexto, no es solo un acto de dar, sino una práctica de mantenerte humano, de seguir sintiendo empatía. Rodearte de personas auténticas, mantener conexiones genuinas que te hablen con franqueza, eso también te ayuda a evitar que el éxito te aísle o te eleve a un pedestal ficticio. La neurociencia, de hecho, confirma que la exposición prolongada a la riqueza puede reducir la empatía, al punto de disminuir la actividad en las áreas del cerebro responsables de esta capacidad hasta en un 30%. Sí, la riqueza puede transformar tu mente, y no siempre para bien. Los estudios demuestran que practicar la gratitud, el desapego y la generosidad puede revertir esos efectos, manteniendo tu corteza prefrontal activa, que es la región del cerebro donde se toman decisiones éticas y se ejerce el control emocional. Así, no solo fortaleces tu mente, sino que refuerzas la habilidad de tomar decisiones guiadas por tus valores. Entonces, cuando la prosperidad toque tu puerta, recuerda que es un privilegio y una prueba a la vez. La abundancia no solo trae comodidad, sino también desafíos internos. Y si logras mantener tu mente incorruptible, si puedes crear esa inmunidad frente a la seducción material, entonces serás verdaderamente próspero, porque habrás conquistado lo que realmente importa: el poder de mantener tu esencia sin importar lo que tengas o dejes de tener. Número 5. No te aferres a una única esperanza. ¿Alguna vez has pensado en lo arriesgado que es apostar todo a un solo sueño, a un solo objetivo? Es como poner todos los huevos en una sola canasta. Si esa canasta se cae, todo se rompe, y entonces, ¿qué queda? No hay red de seguridad ni una segunda opción para sostenerte cuando el camino se vuelve difícil. Por eso, construir una invulnerabilidad mental pasa por diversificar tu vida, por no depender únicamente de un solo sueño o de una sola fuente de satisfacción. Imagina que tienes un portafolio emocional diversificado, como una inversión mental que te protege y te da estabilidad. Al tener múltiples fuentes de realización y varios propósitos en la vida, no solo te haces más fuerte, sino que logras algo mucho más valioso:
una paz interior que no se quiebra fácilmente porque has aprendido a disfrutar de diferentes aspectos de tu vida. Este portafolio emocional no es simplemente llenar tu vida de actividades. Se trata de desarrollar múltiples fuentes de satisfacción que te permitan seguir adelante, incluso si alguna de ellas falla. Es como tener un sistema de objetivos interconectados, donde cada propósito nutre a los demás. De esa manera, si en un momento un área de tu vida se ve afectada, no te derrumbas. Tienes otras áreas que te sostienen. Esto es lo que llamo una red de seguridad psicológica. La inmunidad mental no se construye solo con fuerza de voluntad, sino con inteligencia estratégica, diversificando tus propósitos para que tu felicidad y tu sentido de realización no dependan de un solo factor. A lo largo del camino, construir una resiliencia multidimensional es clave. Desarrollar habilidades y talentos en diversas áreas te hace más adaptable, te permite pivotear cuando algo no sale como esperabas y más que nada te da una ventaja única, la versatilidad. Cultivar identidades versátiles, ser alguien que puede adaptarse a distintos roles, también te brinda una seguridad interna que nada ni nadie puede quitarte. Imagínate, en lugar de definirte solo por una profesión o una pasión, tienes varias facetas que te dan valor y propósito. Esta flexibilidad es un poder silencioso porque te permite navegar con calma cualquier adversidad, sabiendo que tu identidad no está limitada a un solo rol, que siempre hay otra versión de ti esperando salir a flote si es necesario. Y es aquí donde entra la estrategia del éxito distribuido. Tener planes de desarrollo paralelos, rutas alternativas hacia la satisfacción es fundamental. Es como construir múltiples caminos hacia tus metas. A veces, uno de esos caminos puede verse bloqueado, y si solo tienes ese, el golpe es fuerte. Pero si has establecido metas escalonadas, propósitos que se complementan y varios tipos de éxito, entonces un revés no te define, porque tienes otros frentes avanzando. Esta diversificación de objetivos crea una imperturbabilidad en ti, una calma que surge de saber que tienes múltiples opciones y que siempre hay una manera de lograr lo que deseas, aunque el camino no sea lineal. Todo esto requiere una flexibilidad mental intencional, la habilidad de cambiar entre distintos objetivos cuando es necesario. ¿Cómo se hace? Practicando la adaptación rápida y aprendiendo a reencuadrar los fracasos. Si algo no sale como esperabas, en lugar de verlo como un obstáculo, lo ves como una oportunidad de redirigir tu energía hacia otro propósito. Este reencuadre te permite transferir aprendizajes de un área a otra, y en el proceso te vuelves cada vez más ágil y adaptativo, menos afectado por los cambios y los imprevistos. Este enfoque te permite navegar la vida de manera mucho más estratégica. Desarrollar lo que llamo un mapa de oportunidades múltiples es vital, ya que te abre a explorar alternativas y a cultivar una curiosidad estratégica. No te quedas estancado en un solo lugar, sino que siempre estás buscando nuevos caminos. Esto no significa saltar de un proyecto a otro sin rumbo, sino mantener el equilibrio, sosteniendo el enfoque, pero con una mente abierta y dispuesta a cambiar de dirección cuando sea necesario. Y aquí entra en juego la ingeniería de la satisfacción múltiple. Cuando diversificas tus fuentes de realización personal, diseñas un sistema en el que tu bienestar no depende de un solo aspecto de la vida. Es una red de apoyo que incluye diferentes áreas, personas y experiencias que te nutren. Esto también implica crear rituales de celebración en cada logro, sin importar su tamaño o área. Estas pequeñas victorias, distribuidas en diferentes áreas de tu vida, generan una sensación de balance y realización, que no depende exclusivamente de un solo éxito o de una sola área. La ciencia nos respalda aquí. Diversificar nuestros objetivos y fuentes de satisfacción activa distintas regiones del cerebro y fortalece las conexiones neuronales, creando una mente más resiliente y adaptable.
De hecho, se ha visto que las personas con múltiples propósitos y metas tienen un 65% menos de cortisol, la hormona del estrés. Es como si el cerebro se volviera más resistente, menos propenso a los picos de ansiedad y más capaz de manejar la incertidumbre. Entonces, si quieres una mente invencible, no tengas un solo sueño, no dependas de un solo propósito. Construye una vida rica en significado, con diferentes metas que te nutran, que te sostengan y que te den paz. En el arte de la invencibilidad mental, el secreto está en la diversificación, en entender que mientras más fuerte sea tu red de propósitos, más indestructible serás. Número 6. Cómo el contentamiento te hace mentalmente invencible. Piensa en esto, y si en lugar de perseguir constantemente lo que creemos que nos falta, encontráramos una profunda satisfacción en lo que ya tenemos. El contentamiento es esa capacidad de ver la vida desde un ángulo de suficiencia, de transformar lo que podría percibirse como carencia en algo valioso. Es una alquimia interna que convierte la falta en plenitud, como si en cada cosa, por pequeña que sea, existiera ya lo suficiente para llenarnos de paz. Cuando aprecias lo que tienes, el querer más empieza a perder poder sobre ti, y en su lugar, sientes una libertad emocional que te hace más fuerte. La gratitud se convierte en un escudo emocional que protege tu paz de esos impulsos externos que te empujan a creer que necesitas más para ser feliz. Este estado de contentamiento construye una paz interna increíblemente sólida. Desarrollar una arquitectura de paz interior es, en esencia, aprender a ver la vida con otros ojos, dejando que los valores internos sean los que guíen tu satisfacción. Cuando el valor de lo que tienes no depende de lo material ni de la aprobación externa, empiezas a experimentar una abundancia psicológica permanente. No es la cantidad de cosas lo que define tu bienestar, sino el valor que encuentras en cada una de ellas. Es así como se construye una fortaleza emocional a prueba de la comparación social, porque ya no mides tu vida en función de lo que otros tienen o de lo que te falta, sino de la riqueza que sientes dentro. Esto te lleva a desarrollar una autosuficiencia emocional que es simplemente liberadora. Al no depender de validación externa, encuentras en ti mismo las fuentes de tu propia felicidad. Es como tener un jardín interior en el que tú decides qué plantas cultivar y qué flores apreciar. Cada día puedes crear rituales de apreciación donde miras tu vida y reconoces los pequeños detalles que te llenan. Es esa libertad de no depender de lo que otros piensan, de no ser vulnerable al juicio externo, lo que te hace emocionalmente autosuficiente, dueño de tu propio bienestar, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Y aquí, el arte de la apreciación juega un papel fundamental. A veces estamos tan ocupados buscando algo mejor que no nos damos cuenta de la abundancia que ya tenemos en el presente. Practicar el reconocimiento de lo que ya hay en nuestra vida, soltar ese deseo insaciable de siempre querer algo nuevo, nos da una visión clara y abundante. Empezamos a revalorizar lo cotidiano, a ver con ojos nuevos lo que tal vez habíamos dado por sentado. Este tipo de gratitud amplifica la satisfacción y convierte cada día en una oportunidad de apreciar la vida tal como es. Parte de esta paz viene del arte de la suficiencia, de saber que lo que tienes en este momento es suficiente. Puedes crear rituales de celebración por las pequeñas cosas presentes, aprender a vivir con menos, con una simplicidad que no significa renunciar, sino abrazar lo esencial. Practicar el minimalismo emocional o mantener un equilibrio interno en el que solo dejas entrar lo que de verdad suma, te da una sensación de paz duradera. No estás buscando afuera lo que sientes dentro, y esa es una de las mayores fortalezas que puedes tener. La felicidad duradera se construye así, a través de una ingeniería de satisfacción múltiple, creando momentos intencionales de paz y gratitud.
Diseñar un sistema en el que cada día encuentres algo por lo que sentirte pleno, algo que no depende de condiciones externas, es la base de la felicidad autogenerada. A través de la gratitud profunda, creas un equilibrio hormonal que se traduce en menos estrés y más serenidad. Cuando tienes prácticas diarias de contentamiento, fortaleces tu mente y tu cuerpo, creando una red interna que te sostiene incluso en los momentos más duros. La ciencia nos lo confirma. Practicar el contentamiento no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también impacta el cerebro de manera positiva. La gratitud activa el núcleo accumbens, la región que nos hace sentir satisfacción y aumenta la actividad en el córtex prefrontal, ayudando a la regulación emocional. A nivel físico, reduce la respuesta al estrés en un 60%, promoviendo una recuperación y un equilibrio natural. Es como si tu cuerpo y mente encontraran en el contentamiento un refugio, una calma que no necesita de nada más para sentirse en paz. Así que, ¿qué tal si empiezas hoy mismo? Tómate un momento para mirar a tu alrededor y darte cuenta de lo que ya tienes. Aprecia la paz que te rodea, la simplicidad de lo cotidiano, y recuerda que el contentamiento es un poder interior que nadie te puede quitar. Al final, ese es el verdadero regalo del contentamiento, una fortaleza que nace desde adentro, una paz que no depende de nada externo y que te hace mentalmente invencible. Número 7. El poder transformador de la mortalidad. Aceptar nuestra mortalidad puede sonar aterrador al principio, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas que podemos tener para vivir con verdadero control y paz mental. Cuando dejas de temerle a la muerte, esa sombra que siempre parece amenazante se convierte en una fuerza liberadora. Es paradójico, pero cuando entiendes y aceptas que algún día ya no estarás aquí, cada momento de vida cobra una intensidad y un valor únicos. El miedo a la muerte se transforma en un poder vital, una especie de inmunidad emocional que solo se logra al abrazar nuestra finitud. Al aceptar nuestra mortalidad, el miedo existencial pierde fuerza y en su lugar encuentras una fortaleza interna que te permite vivir con total presencia. Esta aceptación no es resignación, al contrario, es una arquitectura de libertad mental. Cuando adoptas una perspectiva temporal en la que cada día cuenta y no tienes garantías del siguiente, algo cambia. Los problemas menores, las preocupaciones triviales, todo eso empieza a perder peso. Es como si la vida te diera un filtro natural, uno que te muestra lo que de verdad importa. Esta arquitectura te permite construir un sistema de valores que trasciende, uno en el que encuentras paz porque sabes que estás alineado con lo que de verdad tiene sentido. Al desactivar el miedo, puedes priorizar de forma consciente, enfocándote en aquellas cosas que dejarán una huella duradera. Este sistema de desapego supremo, como me gusta llamarlo, es una herramienta de liberación profunda. Cuando comprendes que todo es temporal, puedes aprender a vivir en serenidad, incluso ante lo inevitable. En lugar de resistirnos al paso del tiempo o a la idea de nuestra propia muerte, la aceptamos, y en esa aceptación encontramos la libertad. Te das cuenta de que solo el presente es real y puedes construir una calma que no depende de las circunstancias externas. Esta calma inquebrantable te permite vivir con una libertad mental que rara vez se encuentra cuando estamos atrapados en el miedo a lo inevitable. El desapego no significa no valorar las cosas, sino aprender a apreciarlas sin apegarte a ellas. La perspectiva mortal te da la oportunidad de contemplar lo que tienes y soltar lo que no necesitas. Puedes practicar técnicas de contemplación de la mortalidad, ejercicios que te ayuden a ver la vida desde una perspectiva amplia, que te liberen del apego material. Cuando comienzas a ver lo temporal con serenidad, descubres una paz que antes no habías experimentado. No estás en guerra con el tiempo ni con el ciclo natural de la vida. Aceptas que todo tiene su momento y eso, en sí mismo, te da paz.
La verdadera vida consciente nace de esta aceptación. Con el tiempo limitado que tenemos, cada momento de presencia cobra un valor inmenso. Desarrollar rituales de apreciación y vivir con intensidad consciente es uno de los mayores regalos que podemos darnos. No es una intensidad desesperada, sino una presencia plena en la que aprecias cada conexión, cada respiración, cada experiencia, porque sabes que cada una es única. Al mantener un equilibrio existencial, encuentras estabilidad en medio de la incertidumbre. Es como si la vida te diera un equilibrio que no se puede romper porque, al vivir plenamente, estás en paz con lo que tienes y con lo que dejas ir. Todo esto también nos lleva a la trascendencia. La muerte no es solo el fin, es también un recordatorio de la huella que queremos dejar. Cuando aceptas la mortalidad te preguntas, ¿qué quiero dejar atrás? ¿Qué valores quiero cultivar que sobrevivan al tiempo? Crear un legado, impactar de forma positiva y desarrollar valores que trasciendan es parte de ese arte de vivir conscientemente. Sabes que, aunque el tiempo es limitado, puedes hacer que cada acción importe, que cada paso que des tenga un propósito que vaya más allá de tu propia existencia. La ciencia confirma esta sabiduría ancestral. La contemplación de la mortalidad reduce la actividad de la amígdala, la zona del cerebro que responde al miedo, y al mismo tiempo aumenta la producción de endorfinas, generando una sensación de calma y bienestar. Esta práctica mejora la coherencia cardíaca y fortalece el córtex prefrontal, el área que regula nuestras emociones y toma de decisiones. Aceptar nuestra finitud nos permite vivir más plenamente, y nuestros cuerpos responden a este enfoque con menos estrés y mayor equilibrio emocional. Así que aceptar la mortalidad no es un ejercicio morboso, es una llave para liberarte del miedo, para vivir con intensidad y para encontrar paz en lo inevitable. Al final, la muerte se convierte en la última maestra, una que nos muestra el camino hacia una vida verdaderamente invencible, en la que cada momento se vive con presencia y donde sin miedo construimos una vida que trasciende. Número 8. El poder transformador de la humildad. La humildad es uno de esos valores que, aunque a veces lo vemos como algo simple, tiene un poder transformador inmenso. Cuando practicas la humildad, creas una especie de escudo mental que te protege de las perturbaciones externas. Piensa en esto: cuando eres humilde, cuando tu ego no necesita la constante validación externa, te vuelves menos vulnerable a las críticas y los juicios. La humildad reduce lo que llamo la superficie de ataque emocional, es decir, al tener menos necesidad de que los demás aprueben tus acciones o tu valor, te expones menos al impacto de opiniones negativas. El ego grande es como un blanco fácil para la frustración y el estrés, pero al reducirlo te haces más resistente. Desde esta perspectiva, los problemas dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades para aprender, en recordatorios de que aún hay espacio para mejorar. Y parte de esta humildad se encuentra en la capacidad de reconocer y aceptar nuestras propias limitaciones. El no sé tiene una fuerza enorme. Admitir que no tenemos todas las respuestas no nos debilita, al contrario, nos libera de la presión de aparentar algo que no somos. No tienes que saber todo, no tienes que demostrar nada ante nadie, y esa sinceridad te permite adoptar un estado mental más abierto y receptivo. Reconocer la ignorancia propia es liberador, porque elimina la ansiedad de intentar proyectar una imagen de perfección. Al ser honestos, estamos mucho más dispuestos a aprender, a adaptarnos y a crecer sin que nos consuma el miedo a quedar mal. Ser humildes nos lleva a adoptar una mentalidad de aprendiz eterno, y esto, créeme, es una de las herramientas más poderosas de resiliencia. Ver la vida como una serie de lecciones constantes, mantener viva la curiosidad y asumir que siempre hay algo por aprender, te da una gran resistencia al estrés. Cada situación,
Cada persona y cada desafío se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Al dejar de vernos como expertos y abrirnos a la idea de que siempre podemos ser mejores, desarrollamos una flexibilidad mental que nos ayuda a enfrentarnos a los obstáculos sin resistencia. La vida se vuelve menos rígida, menos exigente, porque nos permitimos equivocarnos y aprender. La humildad también tiene un papel fundamental en nuestras relaciones. Cuando dejamos de lado el ego, las conexiones que creamos con los demás se fortalecen. La vulnerabilidad consciente, esa disposición a mostrarnos tal como somos, sin tratar de impresionar o dominar, crea un ambiente de empatía y comprensión. Al ser humildes, reducimos los conflictos, porque ya no sentimos la necesidad de tener siempre la razón. Las personas humildes son capaces de escuchar sin juzgar, de compartir sin imponerse, y esa capacidad genera vínculos mucho más sólidos y auténticos. Es un puente que conecta a las personas desde un lugar de autenticidad. Y si hablamos de libertad mental, la humildad es una práctica que nos libera de la necesidad de reconocimiento constante. Imagínate cómo sería vivir sin depender de la aprobación de los demás. Cuando dejas de necesitar que otros te validen, que te elogien o que te reconozcan, encuentras una paz interior que es difícil de perturbar. Ya no estás atrapado en la búsqueda de admiración, y eso te da una estabilidad emocional inmensa. No tienes que ser el mejor ni demostrar tu valor en cada momento. La humildad te permite vivir en paz, con la confianza de que lo que eres y lo que haces ya es suficiente. Además, hay un respaldo científico para todo esto. La neurociencia moderna ha descubierto que la humildad activa regiones del cerebro que están relacionadas con la regulación emocional y la resiliencia. Cuando practicamos la humildad, la corteza prefrontal, el área que ayuda a controlar nuestras emociones y tomar decisiones racionales, se activa con mayor intensidad. En otras palabras, la humildad no solo nos hace mentalmente más fuertes desde una perspectiva filosófica, sino también desde un punto de vista biológico. Nos volvemos más capaces de mantener la calma en momentos difíciles, de responder con serenidad ante las adversidades. Así que, lejos de ser una debilidad, la humildad es una de las herramientas más poderosas que tenemos para mantenernos en paz. Nos protege, nos da claridad y nos conecta con los demás de una forma genuina. Practicar la humildad nos hace mentalmente invencibles, porque cuando aceptamos nuestras limitaciones y dejamos de depender de lo externo, encontramos una fuerza interior que nos permite vivir con tranquilidad y propósito. Número 9. Asumir responsabilidad por sus acciones. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas tienen el poder de cambiar tu estado de ánimo en un segundo? Es como si fueran capaces de contagiarte con sus emociones, sean positivas o negativas. Y esto no es ninguna exageración. Las emociones se transmiten, literalmente, como un virus. La psicología social lo llama contagio emocional. Es decir, nuestro entorno social influye en nuestro estado mental y emocional de una manera más profunda de lo que a veces imaginamos. Si estamos rodeados de personas que constantemente se quejan o critican, sin darnos cuenta empezamos a replicar ese mismo estado. Esto sucede porque nuestro cerebro tiene algo llamado neuronas espejo, que capturan y reflejan las emociones de los demás. Así que, aunque no quieras, tu cerebro absorbe lo que pasa a tu alrededor y si no estás alerta, puedes acabar llevando un peso emocional que ni siquiera es tuyo. Aquí es donde entra en juego nuestra responsabilidad sobre el entorno social que elegimos. No podemos simplemente dejar que cualquiera forme parte de nuestra vida y de nuestra paz mental. Así como cuidamos nuestra salud física, necesitamos desarrollar un sistema inmune emocional que nos proteja de influencias tóxicas. Y esto implica tomar decisiones conscientes sobre las personas con las que nos rodeamos. Tenemos el poder de elegir, de decidir quién suma y quién resta en nuestra vida. Es importante evaluar el impacto emocional que cada relación tiene sobre nosotros.
No se trata de ser fríos o distantes, sino de entender que nuestra paz mental depende, en gran medida, de a quién le damos acceso a nuestra mente y a nuestras emociones. Gestionar esas influencias sociales es un acto de autocuidado y una estrategia fundamental para mantenernos en calma. No todas las relaciones son iguales, y si las clasificamos según su impacto en nuestro bienestar, empezamos a ver patrones claros. Hay personas que te llenan de energía, que te inspiran, y otras que parecen agotar tus fuerzas. Identificar esto es clave, porque una vez que sabes el tipo de influencia que alguien tiene sobre ti, puedes decidir cómo y cuánto tiempo pasar con esa persona. Minimizar el tiempo con personas que constantemente proyectan negatividad no significa alejarlas completamente, pero sí establecer límites que te protejan. Y al mismo tiempo puedes maximizar tu tiempo con personas que te motivan, que te ayudan a crecer y que aportan equilibrio a tu vida. De hecho, tu ambiente social puede convertirse en una herramienta poderosa de crecimiento personal. No se trata solo de alejarte de lo negativo, sino de acercarte intencionalmente a lo positivo. Si eliges bien a tus mentores, a tus amigos y a las personas con las que compartes tu tiempo, cada interacción puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Busca rodearte de personas que te inspiren, que te reten a ser mejor y que te recuerden lo importante. Formar un círculo de apoyo mutuo te brinda un refugio emocional donde puedes encontrar fuerzas y motivación. Es una inversión a largo plazo que vale más que cualquier otra, porque estas relaciones construyen tu resiliencia, te ayudan a ver los problemas desde otras perspectivas y te ofrecen un respaldo en los momentos difíciles. Pero también hay momentos en los que necesitamos aprender a alejarnos de ciertas personas, lo que yo llamo una desvinculación estratégica. Saber cuándo y cómo alejarse de alguien no siempre es fácil, pero a veces es la única manera de proteger nuestra paz mental. No tienes que hacer un drama ni cortar relaciones de golpe. Puedes hacerlo gradualmente, con respeto y sabiduría. La idea es identificar aquellas relaciones que son realmente tóxicas, aquellas que te desgastan sin razón. Alejarte no significa que no te importe, simplemente es entender que algunas conexiones no son sostenibles para tu bienestar. Todo esto está respaldado por la ciencia. La investigación muestra que nuestras conexiones sociales pueden afectar nuestro estado emocional hasta en un 70%, y esa influencia se extiende incluso a las personas con las que no tenemos contacto directo. Así que cada elección que hacemos en nuestro entorno social tiene un efecto dominó, no solo en nosotros, sino en toda nuestra red. Estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que la felicidad se propaga a través de las redes sociales hasta 3 grados de separación. Así que no es solo una cuestión de mantener nuestra paz mental, sino también de cómo nuestras decisiones afectan el bienestar de otros. Elegir nuestras batallas sociales es mucho más que una estrategia de supervivencia. Es un acto de responsabilidad y un camino hacia la paz interior. Cuando tomamos conciencia de las influencias que dejamos entrar en nuestra vida y decidimos rodearnos de personas que suman, construimos una fortaleza emocional que nos permite enfrentar los desafíos con calma. La elección es nuestra. Y esa es una de las mayores libertades que tenemos. Número 10. La libertad mental. Abandonando la culpa. La culpa es como una carga invisible que nos pesa en el día a día, una plaga mental que contamina nuestra tranquilidad y, si lo pensamos bien, muchas veces nos paraliza más de lo que nos impulsa. Imagina que la culpa es como un círculo en el que damos vueltas sin cesar. Entramos a ese círculo porque pensamos que sentirnos culpables nos hace responsables, pero la realidad es que nos mantiene estancados, atrapados en una espiral de autocrítica y remordimientos. Epicuro describía 3 niveles de manejo de la culpa: las personas limitadas, que siempre culpan a otros; las personas comunes, que se culpan a sí mismas de todo; y las personas sabias, que han trascendido el concepto de culpa.
En esa sabiduría la culpa pierde sentido y ellos logran ver la vida con claridad, sin cargas innecesarias. La culpa también nos engaña con una falsa sensación de control. Al culpar a otros o a nosotros mismos, parece que estamos tomando acción, pero en realidad, lo que hacemos es quitarnos la responsabilidad de actuar. Nos decimos que al sentirnos mal, estamos haciendo algo para reparar el error, pero la culpa es solo una ilusión que nos hace creer que estamos resolviendo algo, cuando, en realidad, estamos postergando el verdadero cambio. Pensamos que culpar o culparnos es suficiente, pero eso no resuelve nada. Nos da la comodidad momentánea de sentirnos corregidos, pero esa comodidad es peligrosa porque nos deja en el mismo lugar, sin avanzar. Entonces, ¿cómo dejamos atrás esa carga? La primera clave está en reconocer que la culpa es una elección mental. Nadie nos obliga a cargar con ella. Somos nosotros quienes decidimos quedarnos atrapados en ese ciclo de autocrítica. Observa tus pensamientos, sé consciente de cuándo empiezas a culparte y cuestiona ese impulso. La práctica de la observación consciente es como una linterna que ilumina esos patrones. ¿Realmente necesitas culparte para aprender? ¿Es la culpa lo que te ayuda a cambiar? Muchas veces no. Aceptar las cosas tal como son, sin juicios innecesarios, es el primer paso para liberarte de la culpa. Este proceso también implica un cambio de enfoque. En lugar de buscar culpables, enfócate en buscar soluciones. No se trata de ignorar los errores o de justificarlos, sino de aprender de ellos sin cargar el peso innecesario de la culpa. La determinación es fundamental aquí, es la fuerza que te permite redirigir tu energía hacia el cambio y no hacia la autocrítica. Cuando decides que ya no vas a jugar el juego de la culpa, te liberas y te das el permiso de enfocarte en mejorar, en lugar de quedarte estancado en lo que ya pasó. Y es aquí donde entra la responsabilidad consciente. Asumir la responsabilidad no tiene nada que ver con castigarte. No significa que te reproches o te hundas en el remordimiento. Al contrario, significa que reconoces tus errores, que aprendes de ellos y que tomas acción para no repetirlos. La responsabilidad constructiva es mirar lo que ocurrió, entender cómo mejorar y moverse hacia adelante. Este tipo de responsabilidad es activa, es práctica, es el camino del aprendizaje continuo sin la carga emocional que la culpa trae consigo. Es reconocer que todos cometemos errores, pero que esos errores son solo lecciones, no definiciones de nuestro valor. La ciencia respalda esta visión. Cuando vivimos atrapados en la culpa, la amígdala, esa parte del cerebro que se encarga del miedo, se activa constantemente, y eso eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y el estrés, cuando se vuelve crónico, afecta nuestra salud mental, nuestra inmunidad e incluso nuestra habilidad para tomar decisiones claras. Pero las personas que practican la autocompasión en lugar de la culpa tienen una mejor salud mental, desarrollan más resiliencia y construyen relaciones más sanas. Así que cuando decides dejar de lado la culpa, estás eligiendo la paz mental, estás eligiendo vivir con más libertad y menos estrés. Dejar la culpa atrás no es una muestra de debilidad o de falta de responsabilidad. Es un acto de inteligencia emocional y de fortaleza mental. Es aceptar que, al soltar la culpa, ganamos claridad, y que esa claridad nos permite actuar de manera más constructiva. Cuando eliges vivir sin culpa, eliges la libertad. Número 11. El poder de las reacciones. Las reacciones son como pequeñas llaves que pueden abrir o cerrar el camino hacia una vida más plena, porque la verdad es que aunque no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí tenemos control absoluto sobre cómo respondemos a ello. Esa es la gran diferencia entre el evento y la reacción. Imagínalo así, los eventos son como piedras en el camino, algo que simplemente sucede. Pero nuestras reacciones son los pasos que elegimos dar. Puedes caminar alrededor de la piedra, tropezar y seguir adelante, o quedarte paralizado mirando el obstáculo.
Al final, es la reacción la que define hacia dónde va tu vida. Esta elección de cómo responder a las cosas impacta mucho más de lo que pensamos. A corto plazo, nuestras reacciones afectan nuestro estado mental, nuestra paz. ¿Te ha pasado alguna vez que, al elegir reaccionar de manera impulsiva o con ira, terminas agotado o frustrado? Es porque cada reacción tiene una consecuencia, pero el impacto va más allá de ese momento. Afecta a largo plazo nuestras decisiones, nuestras relaciones, las oportunidades que llegan o se van. La clave está en pasar de una reacción automática a una reacción consciente. En lugar de responder sin pensar, hacemos una pausa, elegimos cómo queremos reaccionar y seguimos adelante de forma que la paz y el control queden en nuestras manos, no en las de las circunstancias. Epicuro decía que, aunque no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, tenemos el poder absoluto sobre nuestras respuestas internas. Es un principio básico pero profundo. No se trata de resignación, de aceptar todo lo que ocurre sin hacer nada. Se trata de una aceptación activa, donde reconocemos la situación tal como es, pero tomamos el control sobre lo que haremos con ella. Cuando escogemos nuestra interpretación de los hechos, transformamos la adversidad en una oportunidad. Dejas de ser una víctima de lo que sucede y te conviertes en alguien que encuentra el valor y la lección en cada experiencia. La vida siempre nos pondrá a prueba y cada acontecimiento adverso es una invitación a fortalecer el control sobre nuestras emociones. Aquí es donde estrategias como la pausa consciente se vuelven poderosas. ¿Qué pasa si antes de reaccionar tomamos unos segundos para respirar, para ver la situación desde fuera, como un observador? Esa pausa nos permite evaluar objetivamente lo que está pasando y decidir cómo queremos actuar. No se trata de ignorar las emociones, sino de usarlas para elegir la respuesta que más nos beneficie. Al hacer esto, conviertes la crisis en un catalizador de crecimiento. Algo que antes parecía un obstáculo se convierte en una oportunidad de fortalecerte mentalmente. Este proceso también nos lleva al autoconocimiento, porque en esos momentos de adversidad es cuando realmente te descubres. ¿Sabes cómo sueles reaccionar ante el conflicto? ¿Sabes cuáles son tus puntos débiles? Identificar esos patrones y entender qué emociones nos detonan es el primer paso hacia el cambio. Al conocernos mejor, ganamos la capacidad de desarrollar respuestas nuevas, adaptativas, en lugar de caer en las mismas reacciones de siempre. Cada obstáculo, cada reto, se convierte en una oportunidad de transformación personal. La resiliencia emocional no se cultiva en los momentos fáciles, sino en los difíciles, cuando elegimos cómo responder. Y aunque suene sencillo, cada pequeña reacción, cada decisión diaria sobre cómo tomamos las cosas, construye nuestro destino. Las reacciones que elegimos hoy son la base de lo que viviremos mañana. Es un efecto acumulativo. Una respuesta tras otra, vamos construyendo patrones de vida, y esas microdecisiones se transforman en hábitos que crean nuestra realidad. No necesitas grandes cambios, solo ser consciente en cada respuesta para ir forjando un camino hacia la paz y el equilibrio. La ciencia también nos apoya en esta sabiduría estoica. La neuroplasticidad nos muestra que nuestro cerebro es capaz de cambiar y adaptarse, que podemos reconfigurar nuestras reacciones. Estudios recientes, como los del Instituto HeartMath, han demostrado que al practicar la coherencia cardíaca, que implica respirar conscientemente y reenfocar nuestra mente, durante momentos de estrés, podemos reducir la respuesta del sistema nervioso en solo 60 segundos. En lugar de reaccionar desde el miedo o la ira, este tipo de prácticas nos ayuda a tomar decisiones más claras y conscientes. Al final, nuestras reacciones son mucho más que respuestas automáticas. Son la llave maestra de nuestro control mental, el punto donde recuperamos el poder sobre nuestra vida. Porque cada reacción consciente nos lleva un paso más cerca de la paz y nos permite vivir con una libertad mental
que ninguna circunstancia puede quitar. Número 12. La paz mental a través del deber. Cumplir con nuestro deber, con aquello que sentimos como un llamado interno, tiene un poder que va mucho más allá de cualquier recompensa externa o de los elogios que podamos recibir. Es un ancla de estabilidad emocional que nos conecta con una paz profunda. No es lo mismo sentir una obligación externa que cumplir un compromiso que nace de dentro, de nuestra convicción personal. El deber, cuando se asume desde el corazón, nos da estabilidad mental, nos da serenidad, porque sabemos que estamos actuando con propósito, independientemente de si alguien lo reconoce o no. Es como el sol que sigue cumpliendo su ciclo sin esperar aplausos. Simplemente brilla y da vida porque esa es su naturaleza. Así, el deber nos invita a una armonía que surge de hacer lo que tenemos que hacer, en silencio, con integridad. Esta responsabilidad no solo nos da paz, sino que también sostiene a quienes nos rodean. Somos como piezas de un tejido social en el que cada acción, cada elección, influye en el conjunto. Tal vez no lo veamos a simple vista, pero nuestras decisiones tienen un impacto más amplio de lo que imaginamos. Al cumplir nuestro deber, al tomar en serio nuestro rol, no solo estamos construyendo una base de serenidad para nosotros, sino que también contribuimos a la estabilidad de todo nuestro entorno. Cuando actuamos con responsabilidad, generamos ondas positivas que llegan más allá de nuestro círculo inmediato, ayudando a crear una sociedad más resiliente, más fuerte. Somos, en cierto modo, guardianes de esa paz social. El verdadero poder del deber está en que no depende de la validación de otros. Cuando actuamos por la aprobación externa, caemos en una dependencia emocional que a largo plazo mina nuestra libertad mental. Buscamos el reconocimiento, el elogio, y nos volvemos vulnerables a lo que otros piensan. Pero cuando nuestro deber es impulsado por una motivación interna, esa necesidad desaparece. Nos volvemos autosuficientes, capaces de actuar por convicción y no por la expectativa de un aplauso. Esta independencia nos da fortaleza mental y una paz que no puede ser tocada por las opiniones o el juicio de los demás. Esto no quiere decir que no nos importen los demás, sino que nuestra satisfacción viene de saber que estamos actuando conforme a nuestros principios. Desarrollar estándares personales sólidos nos permite encontrar paz en el simple hecho de hacer las cosas bien, de dar lo mejor de nosotros sin importar si alguien más lo nota. Esa paz que surge de la autodeterminación es inquebrantable, porque sabemos que no necesitamos nada más, ni a nadie más, para sentirnos completos. Esta libertad es en esencia la verdadera recompensa que podemos darnos. La clave para cumplir con nuestro deber también está en la consciencia, en saber que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. Actuar con consciencia es darnos cuenta de que nuestras elecciones importan, de que cada decisión construye nuestra realidad y también la de quienes nos rodean. Esta consciencia nos da serenidad, porque sabemos que estamos actuando con integridad, alineados con nuestros valores. Hay una paz inmensa que nace de la coherencia, de saber que nuestras acciones reflejan quiénes somos. Cada pequeño acto de compromiso se convierte en una expresión de nuestra integridad, en un legado que, aunque silencioso, permanece. Ser autónomos en nuestras acciones es otro pilar fundamental en la práctica del deber. Cuando tomamos la iniciativa, cuando somos proactivos, ganamos control sobre nuestra vida y nuestra paz mental. No dependemos de recordatorios o de la presión externa para hacer lo que sabemos que debemos hacer. La autodisciplina es una manifestación de esa libertad, porque cuando nos comprometemos con nuestros deberes, estamos eligiendo ser fieles a nosotros mismos. Cultivar esta disciplina es construir hábitos positivos que, poco a poco, fortalecen nuestra mente y nos acercan a la paz interior. La ciencia nos da una explicación fascinante de este proceso. Cuando cumplimos con nuestro deber, cuando encontramos significado en lo que hacemos, activamos el sistema de recompensa de nuestro cerebro.
Esto libera dopamina y serotonina de una forma equilibrada, generando una sensación de satisfacción sostenible, muy diferente a la efímera que da el reconocimiento externo. Y esta paz, esta claridad mental, nos ayuda a mantenernos firmes y resilientes ante los desafíos, como describe el concepto de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi. Cuando estamos inmersos en lo que hacemos, en nuestro propósito, alcanzamos un estado óptimo de satisfacción y claridad mental. Cumplir con nuestro deber, entonces, no es solo una responsabilidad. Es un camino hacia la paz y el control sobre nuestra vida. Porque cuando actuamos por convicción y no por aprobación, cuando nuestro propósito es inquebrantable, encontramos una libertad que ninguna circunstancia externa puede romper. Es una libertad que desde dentro nos hace fuertes y serenos, sin importar lo que ocurra fuera. Número 13. El desarrollo de la inmunidad emocional. Ser maestro de tus propias emociones es, en esencia, alcanzar una libertad interior que nadie ni nada puede robarte. Pero para llegar a esa maestría, primero necesitamos entender cómo, a veces sin darnos cuenta, cedemos el control emocional a factores externos. Imagina que cada vez que permitimos que alguien nos saque de nuestras casillas o que una situación nos robe la paz, estamos entregando una parte de nuestro poder. Así es como nos volvemos esclavos emocionales, atados a lo que otros dicen, piensan o a las circunstancias que están fuera de nuestro control. Ese primer paso de conciencia es clave, porque reconocer esos momentos en los que nos volvemos vulnerables nos permite detenernos y, en lugar de reaccionar de inmediato, decidir conscientemente cómo queremos responder. Aquí es donde entran en juego nuestras llaves internas del control mental. Epicuro hablaba de las llaves de la felicidad y las llaves de la ruina, recordándonos que tenemos el poder de elegir qué respuestas nos llevarán a la paz y cuáles nos encadenarán al sufrimiento. Cada situación nos da la oportunidad de abrir la puerta a una respuesta constructiva o, por el contrario, a una reacción impulsiva. La diferencia radica en el pequeño espacio de elección que tenemos entre estímulo y respuesta. Esa pausa consciente es el momento de poder, el instante en el que decidimos si seremos dueños de nuestras emociones o si seremos arrastrados por ellas. Para desarrollar esta inmunidad emocional, necesitamos construir una barrera mental fuerte. No se trata de cerrarnos al mundo ni de evitar sentir, sino de crear límites psicológicos saludables. El desapego emocional no es indiferencia, sino la capacidad de observar una situación sin que ésta nos consuma. Desarrollar una perspectiva objetiva nos permite ver las cosas tal como son, sin el filtro de la emoción inmediata. Es como si al distanciarnos emocionalmente por un momento, pudiéramos ver el panorama completo y elegir una respuesta que realmente nos beneficie. Cultivar esta fortaleza de autodeterminación nos protege, nos da la capacidad de atravesar los desafíos sin que nuestra paz interior se vea alterada. Parte de esta barrera mental implica aprender a escuchar selectivamente. No todo lo que escuchamos merece ser internalizado. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar, y más aún, entre escuchar e internalizar. Tenemos el poder de elegir qué influencias permitimos que entren en nuestra mente y cuáles no. Este filtro emocional nos permite proteger nuestra paz mental, seleccionar cuidadosamente la información y las opiniones que realmente nos aportan algo y descartar el ruido que solo nos distrae o agota. Practicar esta escucha selectiva nos ayuda a desarrollar el discernimiento, esa capacidad de distinguir lo que es constructivo de lo que es perjudicial. La verdadera autonomía emocional viene cuando dejamos de depender de la validación externa para sentirnos bien. Cuando construimos una base sólida de autovalidación, nos liberamos de la necesidad de que otros aprueben o elogien lo que hacemos. La estabilidad interna se convierte en nuestra fortaleza,
y poco a poco el juicio de los demás pierde su poder sobre nosotros. Al cultivar esta independencia emocional, aprendemos a autorregularnos, a mantener nuestro equilibrio sin importar las circunstancias externas. Y eso nos da una libertad incomparable, porque ya no somos movidos por las expectativas o los deseos ajenos, sino que somos guiados por nuestra propia brújula interna. La ciencia respalda este poder del control emocional. Estudios en neurociencia han mostrado que cuando practicamos la regulación emocional, literalmente reconfiguramos nuestro cerebro. Al usar conscientemente la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento, para moderar la respuesta de la amígdala, la región encargada de las emociones intensas, fortalecemos los circuitos neuronales del control emocional. Y la práctica del etiquetado afectivo, que implica reconocer y nombrar nuestras emociones, disminuye la actividad de la amígdala, reduciendo a la mitad el impacto emocional negativo. Así, en lugar de ser arrastrados por las emociones, ganamos la capacidad de observarlas con claridad y de responder desde un lugar de calma y control. Entonces, alcanzar la maestría emocional no es suprimir lo que sentimos, sino dominar la forma en que reaccionamos. Es construir una barrera mental que nos permite atravesar cualquier situación con serenidad, sin que las influencias externas nos dominen. Es un camino de autoconocimiento y disciplina, de aprender a ser selectivos en lo que escuchamos y de fortalecer nuestra independencia emocional. Porque cuando logramos esa autonomía, cuando nos convertimos en los verdaderos dueños de nuestras emociones, encontramos una paz que nadie ni nada nos puede quitar. Número 14. La libertad mental a través de la simplicidad. Vivimos en una era donde el lujo y la abundancia material se ven como la cúspide del éxito, pero ¿cuál es el precio real de esta abundancia? Cada posesión que acumulamos, cada lujo que mantenemos, carga una responsabilidad mental que pocas veces consideramos. Pensamos que las cosas materiales nos liberan, pero a menudo nos encadenan a su cuidado, a la necesidad de preservarlas, a protegerlas. Imagina el esfuerzo mental de mantener, cuidar y conservar todas las cosas que posees, ese estrés invisible que exige cada objeto. Nos convertimos en guardianes de nuestras pertenencias y en ese proceso perdemos un poco de nuestra paz mental. La felicidad material es una trampa porque nos hace creer que, al tener más, seremos más felices, cuando en realidad solo aumenta nuestra carga mental y emocional. Es un ciclo, ¿verdad? Deseas algo, trabajas duro para conseguirlo, lo tienes y, al poco tiempo, quieres algo más. Nunca termina, y esa satisfacción que sentiste al principio se disipa rápidamente. Eso es el consumismo moderno, una promesa de felicidad momentánea que desaparece, dejando un vacío que intentamos llenar con cosas nuevas. Pero el precio mental de ese ciclo es alto. Nos desgasta, nos deja exhaustos y nos sumerge en la ilusión de que, si tan solo lográramos obtener más, podríamos finalmente ser felices. Es un espejismo. Aquí es donde entra el poder liberador de la simplicidad. Al vivir con menos, nos quitamos esa carga mental. La simplicidad reduce la cantidad de cosas por las que debemos preocuparnos, liberando nuestra mente de lo superfluo. Tener menos cosas nos da claridad, nos permite enfocar nuestra energía en lo que realmente importa, en lugar de gastar nuestras fuerzas en el mantenimiento de una vida excesivamente compleja. La simplicidad nos da paz, una paz que surge del hecho de que nuestras necesidades están cubiertas, de que no dependemos de cosas materiales para sentirnos completos. Al cambiar nuestro enfoque de lo material a lo experiencial, redefinimos lo que realmente significa ser feliz. No se trata de acumular, sino de vivir plenamente. Esta transformación no solo afecta nuestra paz interior, también nos permite gestionar mejor nuestra energía mental. Al eliminar preocupaciones financieras innecesarias, ganamos recursos mentales que podemos dedicar a nuestras verdaderas prioridades.
La simplicidad nos permite reorganizar nuestra mente, liberándola para que podamos dedicar tiempo y esfuerzo a lo que realmente nos nutre, a lo que nos hace crecer. La vida se vuelve más ligera, más manejable. Reducir la complejidad de nuestro día a día, desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes, simplifica nuestra existencia, haciéndola más serena y satisfactoria. Y por supuesto, reducir las ataduras financieras también es clave. Las deudas, las obligaciones y la presión de los pagos son cargas que generan una ansiedad constante. Esas responsabilidades financieras nos mantienen bajo una tensión que a largo plazo afecta nuestra salud mental y física. La libertad financiera no es solo un ideal, es una liberación de todas esas cadenas que nos atan a preocupaciones materiales. Al reducir nuestros compromisos financieros, construimos una independencia económica que nos da estabilidad y, lo más importante, paz mental. Para vivir en simplicidad, también necesitamos desarrollar el arte de la suficiencia, aprender a apreciar lo que tenemos y a identificar lo que realmente necesitamos nos libera del deseo constante de obtener más. Al practicar la gratitud por lo esencial, cultivamos una paz interior que no se altera por la falta de bienes materiales. Encontramos satisfacción en lo que ya tenemos y dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Este balance entre lo que necesitamos y lo que deseamos nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno. La ciencia también nos respalda. Estudios en neurociencia han demostrado que el exceso de opciones y posesiones, lo que llaman sobrecarga de elección, aumenta nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés, y limita nuestra capacidad de tomar decisiones claras. Además, las preocupaciones financieras pueden reducir nuestra capacidad mental en situaciones de estrés hasta en 13 puntos de coeficiente intelectual, algo que influye directamente en nuestro bienestar. Al simplificar conscientemente nuestras vidas, reducimos estos efectos y mejoramos nuestro enfoque y claridad mental. La simplicidad es una herramienta poderosa para liberarnos de las presiones externas y encontrar la paz interior. Nos permite vivir de forma ligera, enfocarnos en lo que importa y cultivar una calma que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los principios estoicos para entrenar tu mente. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria y comienza hoy mismo a construir una resiliencia que te mantenga imperturbable ante cualquier adversidad. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con quienes también buscan una vida más equilibrada y tranquila. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta: soy una nueva versión, para saber que llegaste hasta aquí.